Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hagamos énfasis en esta parte que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No son pocas las veces que aparece la meditación en las Sagradas Escrituras como medio de gracia en los cristianos del pasado, ni tampoco es pequeño el legado que nos han dejado en cuanto a esta. Aún así, es desconocida por muchos cristianos, pero es urgente corregir esto, corregir esta omisión para beneficio así de nuestras almas. Por lo cual ahora veremos la urgencia de no seguir descuidando la meditación bíblica. Porque no podemos infravalorar los esfuerzos mundanos que buscan influenciar nuestras vidas, porque de hecho lo hacen, tienen su influencia sin ninguna duda. Tales esfuerzos están en la música, en la televisión, en las redes, en el marketing, en el gobierno, en los medios masivos de divulgación, en las distintas ramas de la educación, en la publicidad y en cualquier persona de cualquier círculo social. De esta forma podemos observar cómo la sociedad se vuelve más dependiente, por ejemplo, del entretenimiento infantil y absurdo que se ve en los canales de televisión. Así también en las redes sociales. Las personas ya no quieren ni pueden mantener su concentración por 45 minutos para escuchar un sermón o algunas disertaciones académicas o seculares, debido a que éstas no producen las mismas sensaciones superficiales. Esto ya es un problema mental y orgánico. Se vuelve una adicción y con ello se descuida la capacidad del razonamiento y del entendimiento de la persona. Así que este sistema anticristiano de maldad tiene su objetivo claro: cautivar la mente de las personas para impedirles conocer la verdad. Y para un cristiano desprevenido es fácil caer ante el adoctrinamiento mundano si no tiene sus sentidos ejercitados y su mente renovada, como nos enseña la palabra de Dios. Un poco de ociosidad para una mente desprevenida y puede conducirle fácilmente para alejarse de Dios, tal cual le ocurrió a David. Ocioso en su casa, se presentó una oportunidad que fue sutil al inicio, cuando miró por la terraza. Pero ¿qué pasó? Rápidamente le condujo al pecado del adulterio. O si de pronto escuchamos todo el tiempo una canción que dice que todos estamos locos, una y otra vez que todos estamos locos, puede que al final terminemos creyéndolo. Porque las canciones de nuestra época están diseñadas para afectar el pensamiento, alterar las conductas, porque la música transmite pensamientos persuasivos y produce afectos impulsivos. Así vemos que canciones tristes pueden motivar el suicidio de una persona susceptible, tal cual se dice que sucedió en Hungría a mediados del siglo XX. Con todo esto, si el enemigo es fuerte, con mayor razón debemos también ser fuertes, usando todos los medios de gracia. Así que ahora aquí tenemos con nosotros la meditación. Por otro lado, no tenemos que sumergirnos profundamente en la neurociencia para concluir que leer por leer no es suficiente. Y ni por tener una adecuada comprensión lectora el aprendizaje está asegurado, pues el ser humano tiende a olvidar progresivamente con el paso del tiempo y el aprendizaje sólido a largo plazo se reduce notablemente. Así como en las diversas áreas del conocimiento, deleitarnos en las maravillas de la ley de Dios y en el pleno ejercicio de la piedad cristiana requiere un uso sabio y continuo de nuestra mente para aprender a interiorizar lo aprendido,
El Señor nos demanda un esfuerzo activo para este aprendizaje. Dice Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este transformaos, involucrándome también, implica que somos nosotros los que debemos esforzar nuestra mente de forma diligente como un proceso activo. No tiene nada de pasividad. Sin embargo, este ejercicio para la piedad no solo es intelectual, sino también espiritual. A diferencia de las meditaciones orientales y estoicas que se fundamentan en vaciar la mente de las preocupaciones mundanas, nuestro ejercicio cristiano de la meditación se fundamenta en proveernos de Cristo, en proveernos del Espíritu Santo, de su palabra y de las promesas celestiales, para tener la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y así no solo ver nuestra ciudadanía celestial como el destino final de los tiempos. ¿Qué cristiano verdadero no desea con todo su corazón estar cerca de su Padre celestial? Entonces, aprovechemos esta oportunidad para ser enseñados sobre este medio de gracia. Y si alguno de pronto no desea estar cerca de su Padre celestial, entonces las cosas ya están mal para él. Con mayor atención debe atender esto. Por lo cual ahora veremos 3 aspectos de la meditación cristiana, los cuales son, en primer lugar, su importancia, el segundo, su ejercicio, y el tercero, su aplicación. Veamos el primer lugar, que corresponde con la importancia. Para apreciar la importancia de la meditación debemos definirla. ¿Qué es? La meditación es la reflexión santa, un medio de gracia para pensar y considerar a Dios, su palabra, su creación, las enseñanzas bíblicas, sus proezas, y con ello elevar nuestros afectos hacia las cosas de arriba y no a las de la tierra. Es decir, hermanos, que tiene un resultado práctico. La meditación en el hebreo bíblico corresponde con conversar con uno mismo. Musitar, es decir, hablar secretamente con voz baja. Significa también rumiar, que es el proceso que hacen los herbívoros para volver a degustar una comida que ya se ha ingerido. Y también tiene que ver en el mismo hebreo con comunión. En este caso, comunión con el Padre. Por lo cual, la meditación como un proceso reflexivo y solemne toma una enseñanza bíblica para interiorizarla en el alma, como alimento espiritual. La digiere para que pueda producir afectos santificados y dar el resultado práctico, una mayor comunión con Dios, mayor conocimiento y mortificación del pecado, mayor sabiduría práctica y mayor fervor hacia Cristo. Así el puritano Edmund Calamy dijo: medita así en las verdades de Dios para ser transformado por ellas, y medita así en el pecado para que tu corazón lo odie. Debemos meditar para odiar el pecado, porque si no, haremos lo contrario. Así, lo que vemos en el versículo 2 de Romanos 12, de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, se interrelaciona con una meditación santa y profunda, con el fin de que este proceso activo conlleve a un resultado. Lo vemos en el versículo 2, conocer la buena voluntad de Dios, pero no se queda allí, sino que es vivir para ello. Así debe ser respondido el llamado a ser transformados. Aquí hago la aclaración también de que no es un proceso personal aislado de la asistencia del Espíritu, sino en el desempeño piadoso por medio de su asistencia, utilizando los medios de gracia como la oración, la lectura de la palabra y con esto también la meditación. Por lo tanto, el Señor es claro en las Escrituras al enfatizar la importancia de meditar, tanto para resaltar que necesitamos realizarla día y noche, como se lee en Josué 1:8, porque no debemos ignorar sus resultados, como dice, para que guardes y hagas, es decir, para obtener verdadero provecho, para aplicar eficazmente. El Señor es claro, para obtener verdadero provecho,
para aplicar eficazmente. No sea que nos pase lo del oidor olvidadizo, que seguro puede ser también un lector olvidadizo, y no sacar así mayor provecho del alimento espiritual que se tiene enfrente. Tantos años releyendo las Escrituras que al extraer sus enseñanzas, de pronto éstas pierden su impacto pasadas unas cuantas horas o días o incluso minutos por no meditar profundamente en las enseñanzas. Sin embargo, toda la Escritura es inspirada y tiene una aplicación directa para nuestra vida. ¿O cuánto tiempo buscando planes de lectura bíblica? Sin embargo, los afectos siguen siendo débiles para con el ejercicio de la piedad y también para la aplicación práctica ante los desafíos de la vida diaria. ¿Cómo podremos rechazar y odiar nuestro pecado si en un par de segundos ya hemos leído: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría? Colosenses 3:5. Lo leemos y no nos detenemos para ver cómo se nos aplica, y lo dejamos así hasta verlo otra vez en el siguiente año en nuestro plan de lectura. Si no meditamos profundamente, si no oramos para que el Señor nos asista en cumplir esta mortificación, si no correlacionamos más pasajes complementarios, ni pensamos en los peligros del pecado, ni en nuestra identidad con Cristo, ¿cómo podemos tener pensamientos y despertar afectos santificados para esta labor? No se puede si nuestra mente no ha sido adecuadamente edificada por la meditación. Por lo cual el Señor es claro: Él demanda espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. Lo vemos en el Salmo 51:17. Esto es lo que espera Él de sus hijos por medio de la renovación del entendimiento. Es un proceso activo. Pero ¿cómo podemos renovar el entendimiento si no ejercitamos nuestra mente con un sabio aprendizaje? Por tanto, no menospreciemos entonces la importancia de la meditación. Pasemos al segundo punto principal, que corresponde con el ejercicio de la meditación. Para ejercitarnos debidamente en la meditación debemos conocer primero que existen dos tipos de meditación cristiana: la ocasional y la planificada. Una complementa a la otra en beneficios de parte y parte. En cuanto a la ocasional, vemos un ejemplo en David, en el Salmo 8, versículos 3-4, cuando dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí el salmista nos enseña la espontaneidad con la que surge la meditación de un corazón cautivado por el Señor, cautivado por sus obras y sus atributos. Este tipo de meditación podemos practicarlas en ciertas ocasiones que algún estímulo, algún acontecimiento o relato se presente ante nosotros y nos sirva con esto de impulso para que reflexionemos sobre las verdades espirituales de las cuales podemos servirnos. Así, si veo cuántas perversidades mundanales acontecen en este momento, puedo recordar que el mundo entero está bajo el maligno, pero asimismo conducir mi alma a descansar sabiendo que Él está sentado en el círculo de la tierra. Y las palabras del Señor Jesús, que nos dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso lo vemos en Juan 10, versículos 27 al 29. Por otro lado, la meditación planificada hace mención a su nombre porque surge de un procedimiento intencional y organizado, al alejarnos así de estímulos no deseados que nos interfieran, apartar un tiempo y disponernos en lo secreto a profundizar una enseñanza escritural. Claro, que esté acompañada de lectura bíblica y oración. Por lo cual el salmista también resuelve activamente: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
Salmo 119, 15 al 16. Aquí vemos, en este ejemplo, cómo el salmista expresa los resultados de la meditación santa y profunda. Me regocijaré y no me olvidaré. Así la meditación fortalece la memoria como también los afectos espirituales, por lo que si se meditan estas enseñanzas, no siendo un oidor olvidadizo, se recuerdan los pasajes que se han expuesto, puede que entonces también se experimente con esto el gozo del salmista al conocer e interiorizar también las enseñanzas de nuestro Dios. Debemos orar sin cesar para que nuestro Dios nos asista en este ejercicio. Por otro lado, es importante que tengamos claras algunas consideraciones para la meditación planificada. Hablaremos de 5 de ellas. La primera corresponde con el tiempo y la frecuencia. No puede abandonarse la meditación solo a las ocasiones esporádicas, ya que debe practicarse diariamente como nos insta Josué 1:8, día y noche, para alcanzar los beneficios que se nos prometen. En cuanto al tiempo, debe dedicarse por ocasión, acompañada de oración y lectura de las Escrituras, por lo menos 30 minutos diarios para las mentes más ocupadas. No es una regla general, pero debemos evaluar de corazón que no podemos dedicar poco tiempo a estos medios de gracia por más ocupaciones que tengamos, pues nuestro fruto será para poco provecho si no hay un adecuado ejercicio para la piedad. Y esta no viene si permanecemos pasivos en cuanto a ella. Leer solamente no es suficiente y hacerlo con prisa tampoco. Veamos la segunda consideración que corresponde con la ocasión. Provechosa es la meditación de día y de noche, es decir, 2 veces al día, pero no todos podemos permitírnoslo de forma tan literal. Sin embargo, valoremos y determinemos según el uso de la plena conciencia ante el Señor el espacio y el momento del día para dedicarnos conscientemente, teniendo en cuenta el hacerlo con buena disposición mental y física, es decir, no con un esfuerzo extralimitante al punto de estar agónico por un día de trabajo, ni tampoco estar intranquilo porque es tarde para ir al trabajo, sino que podamos ejercer el pleno uso de nuestras facultades mentales y físicas sin impedimento. Buscar la ocasión que nos lo permita es lo más sabio. Y si queremos crecer en gracia, esto es imprescindible. Veamos la tercera consideración que corresponde con la dificultad. Para todas las cosas concernientes a la piedad siempre habrá un impedimento, desde cuestiones externas hasta las mismas internas, sea porque se presenten obstáculos sociofamiliares que deriven nuestra atención de la responsabilidad de la meditación, o sea porque nosotros también estemos con pensamientos vanos que nos distraigan, tales como, ¿qué día tan agradable hace hoy? O de repente estar, por ejemplo, meditando y un momento pensar que luego de terminar aquí me iré a hacer deporte. Por lo cual, ante la dificultad que se nos presenta, debemos esforzarnos mayormente. Y debemos esforzarnos también en la oración, suplicar al Padre para que nos ayude con nuestro contexto sociofamiliar, pero también con nuestros pensamientos para alcanzar una mayor santidad, así como poner de nuestra parte todo en orden para concentrarnos debidamente. De ahí la importancia de dedicar un tiempo en exclusiva y un entorno adecuado, como nos enseña el Señor en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Veamos la cuarta consideración que corresponde con el procedimiento. Orar por la asistencia del Espíritu es reconocer que no por nuestros esfuerzos solamente podemos ejercer piadosamente en la labor. De la oración en primer lugar debemos conducirnos a la lectura de las Escrituras y comprendiendo lo que se lee así, centrarnos en la enseñanza hasta que logremos discernirla, luego memorizar un pasaje acorde para posteriormente fijarnos en la meditación, al punto de que la mente sea prevenida para no divagar
y se enfoque en la enseñanza del pasaje. La compare con la que conoce de la palabra, las implicaciones que conlleva y proceda así a un autoexamen sincero de esta enseñanza. ¿Cómo se me aplica a mí? ¿Cómo puedo aplicarla? ¿Qué cosas debo corregir para ajustarme a la voluntad de Dios? Esto debe emprenderse, claro está, bajo la conciencia de que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. No podemos nosotros solos. Y la quinta consideración corresponde con los obstáculos. Es importante mencionar que habrá obstáculos, no serán fáciles de superar. Sin embargo, es nuestro deber y también nuestro llamamiento superarlos. Uno de ellos frecuentemente es cuando alguien dice, es que no me va bien recordando versículos y mi concentración es muy mala. Sin embargo, el Señor no desconoce la situación particular de cada uno. Cuando nos insta entonces a ejercer este deber, por lo cual tales circunstancias requieren un mayor estudio de las Escrituras, iniciando por memorizar pasajes escriturales y suplicar al Señor por esto. Otro obstáculo también es que alguien diga, bueno, mi comunión con Dios no es tan buena, no me gusta recordar versículos y prefiero solo escuchar enseñanzas. Sin embargo, estas personas pueden que sí desempeñen alguna labor terrenal en la cual les sea de provecho temporal y deseen seguir haciéndola. ¿Cómo entonces no debemos desempeñarnos en labores que tienen provecho celestial? Aún mayor debe ser el esfuerzo para salir del debilitamiento espiritual y esforzarnos para la piedad. Si alguien reconoce que está débil, alejarse le hará más débil. Si está en una prueba, alejarse le dejará más indefenso. Es en esos momentos cuando más se debe dedicar al tiempo al uso de los medios de gracia, a la oración y a la meditación de lo que se lee o del sermón que se ha escuchado. No debe tirarse a la basura al salir de la iglesia. Debemos meditar en lo que se ha escuchado, porque es un medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe y hacernos fuertes en la batalla. Si entonces descuidamos esta responsabilidad, entonces no nos extrañe que nuestro corazón se endurezca ante las verdades celestiales. Ni nos extrañe tampoco que las promesas y las advertencias del Señor nos impresionen poco. Y tampoco nos sorprenda que sus providencias no produzcan su debido fruto y seamos débiles en mortificar nuestro pecado. Así como debemos trabajar para la piedad, las cosas de este mundo trabajan también insistentemente para desviarnos de la piedad. Si escogemos solamente las alegrías temporales como nuestro sustento diario, ¿cómo podremos hacer frente a nuestras pruebas? ¿Cómo hemos de esquivar las tentaciones? ¿Cómo entonces puede Cristo ser nuestro gozo verdadero? ¿Y cómo podemos así tener la mira en las cosas de arriba? No podemos. Por lo cual, aquí está el llamado de no descuidarla más. Y veamos el tercer punto en cuanto a la meditación, que corresponde con la aplicación. Hermanos, para saber si debidamente ejercitamos la meditación, tenemos que lograr su aplicación a nuestra vida, que corresponde con pensamientos y afectos santificados por las Escrituras para que nos conduzcan a mayor piedad. Es aquí donde cumplimos lo que se nos insta sobre transformados. Sabemos que no es un proceso activo, no es un proceso pasivo, es algo activo. Y aquí respondemos ante ello. Es aquí donde hacemos valer el esfuerzo de crecer con mayor profundidad en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como la indicación apostólica se nos presenta en 2 de Pedro 3. Por lo cual, nuestra meditación debe conducirnos a aplicar con mayor eficacia la palabra en nuestras vidas. Y una de las mayores aplicaciones es conducirnos hacia Cristo, para distanciarnos entonces de los rudimentos del mundo. Tenemos que pensar bíblicamente, no mundanamente. Colosenses 2, 9, 10 menciona, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, completos en él.
¿Cómo podemos meditar en este pasaje para un buen provecho? Debemos proceder, claro está, en la oración primero para pedir sabiduría de lo alto, para que seamos enseñados, y luego también al tener el pasaje en nuestra mente, podemos así proceder con la meditación para acabar examinándonos cómo esto se aplica a nuestro caso particular. Notemos este proceso mental como ejemplo. Del pasaje que acabamos de mencionar, podemos pensar, Cristo siendo plenamente hombre, quien padeció siendo tentado, es plenamente Dios y plenamente soberano de la creación. Pensar esto puede hacernos recordar que así como Él es todopoderoso, también es quien puede entender a cabalidad nuestros pensamientos y padecimientos humanos, el dolor, las emociones, las relaciones, las ocupaciones que tenemos. Esto puede conducirnos a reflexionar entonces que por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados, según Hebreos 2:18, siendo Dios y siendo hombre. Y entonces, comprendiendo todo eso, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Pero cuando lo interiorizamos de verdad, como dice Hebreos 13:6, esta diligencia del pensamiento en buscar más a fondo lo que nuestra mente ha atesorado de las enseñanzas divinas bajo la asistencia del Espíritu, nos puede conducir a elevar nuestros afectos espirituales, tales como el gozo y el amor, para no dejar nuestro primer amor, que es Cristo, cuando el diablo nos presente las tentaciones, para no cesar en suplicar por el oportuno socorro, para que nuestra mente no se encuentre desprevenida para ceder ante la oportunidad del pecado, pero así también ser consolados en medio de las aflicciones que nos sobrevienen y hallar el todo en Él, así como cantábamos ahora. Debemos ser muy conscientes de nuestra dependencia de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Esto no es misticismo, ni lo debemos entender así, sino que es de forma práctica. Nuestra unión con Cristo es fundamental tanto para nuestro proceso de pensamiento como para nuestra conducta, que tiene que ser dirigida por la palabra, y por eso meditar se hace imprescindible. Así, a la luz entonces de este proceso de meditación, podemos comenzar a examinarnos cómo estamos en cuanto a las verdades escriturales, teniendo en cuenta nuestros pecados y nuestras luchas internas. Por lo que si alguien, por ejemplo, tiene una lucha con sentimientos de soledad, debe empezar a tratarla en ese instante, teniendo en cuenta lo meditado anteriormente, para que pueda reconocer a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Salmo 139:7. Ciertamente no podemos, pues estamos completos en Él, lo que ya veníamos hablando. Así, esta meditación puede conducirnos a nuestro santo ayudador y obtener la consolación divina, lo cual también puede conducir cada quien a resolver en su corazón: si llego a sentirme solo de nuevo, no debo dar más paso a la amargura o a los malos pensamientos, sino que recordaré e interiorizaré la promesa que dice: no te dejaré ni te desampararé. Meditaré en mis deberes hacia Dios, y entonces todo el proceso de renovación de mi mente producirá el efecto de descansar en Él. Alegraré mi corazón entonando himnos, y mis afectos serán derramados al Padre. Así, pese sea mi condición, a Jehová cantaré en mi vida, dice el Salmo 104:33, pues pruebas no me faltan, de que mi todo hallo en Él. Notemos este proceso de pensamiento que debe conducirnos activamente en los pasajes de las Escrituras, para que también podamos elevar nuestros afectos a nuestro Dios. Porque esto no viene pasivamente, debemos trabajar diligentemente. Con todo esto logrado, entonces podemos orar posteriormente con mayor fervor y entendimiento, teniendo en cuenta las enseñanzas bíblicas meditadas, y también así alegrar a nuestro espíritu y ofrecer una mejor adoración a nuestro Dios al elevarle los cantos y los himnos espirituales. Al final esto puede convertirse en un ciclo que busca el pleno ejercicio de la piedad como un sacrificio vivo,
santo y agradable al Señor. Lo que nos dice el versículo 1 de Romanos 12. Esto es, hermanos, el culto racional que debemos ofrecer. Es un proceso activo. Así como podemos meditar en Cristo, en su obra, en su mediación, en su intercesión, podemos también llegar a meditar en la mortificación del pecado, empezando por definir en nuestras mentes que el pecado es la transgresión o infracción a la ley de Dios, que es abominable ante Él porque al ser 3 veces santo no puede tolerar la inmundicia del pecado, porque es importante mortificarlo para vivir para la gloria de Dios y no para nosotros. Así como es importante también para confirmarnos en la fe y en la perseverancia de los santos. También es importante que no lo subestimemos por todo el poder que aún tiene en nosotros para desviarnos de la ley de Dios y buscar nuestra caída. Así entonces, en muchas ocasiones debemos recordar estas enseñanzas para que nuestra mente esté firme frente a la oposición de este mundo y reflexionar en ellas para que nuestros afectos se inclinen entonces así a odiar más el pecado y no a tolerarlo. Nunca debemos desmayar de esta labor y es por esto que la meditación es sumamente importante. Entonces, si a alguien las tentaciones no cesan de presentársele, es momento apropiado para ejercer una santa y profunda meditación, teniendo en cuenta la enseñanza bíblica y suplicar al Señor por esto, suplicar por el oportuno socorro. Con todo esto, no todos tenemos que ser los mayores expertos en la meditación, sino que cada uno, desde su espíritu quebrantado, desde su corazón contrito y humillado, inicia esta labor, así sea con las verdades más sencillas y más cortas. Porque no se debe cesar en ejercitarse con vigor en este medio de gracia. Así poco a poco, con sabiduría y esfuerzo, entrar en mayor profundidad. Lo más importante es no desmayar. Así como procuramos nuestro alimento, que no todos comemos igual, pero todos debemos comer siempre y frecuentemente para subsistir. Así debemos todos alimentarnos de las meditaciones celestiales, de forma frecuente, para que nuestro reposo sea en el Señor y no en las apariencias de este mundo. Para finalizar, debemos recordar en el versículo 2 de Romanos 12, que es claro y razonable en instarnos a que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente, con el fin de que comprobemos la voluntad de Dios. En otras palabras, con el fin de que tengamos el suficiente discernimiento espiritual para reconocer lo que Dios requiere que obedezcamos, pero también reconocer lo que el mundo desea presentarnos para nuestra caída. Según Hebreos 5:14, este discernimiento corresponde con la madurez espiritual que da testimonio de sí, cuando los propios sentidos pueden reconocer el engaño y el camino que lleva a desviarse. Aquí debemos tener en cuenta el pecado y las oportunidades que se le pueden presentar a una mente desprevenida y ociosa. Es al deseo del corazón a quien tenemos que someter en obediencia a la palabra, pero no podemos hacerlo si no usamos continuamente y sabiamente los medios de gracia. Una mente desprevenida puede conducir fácilmente al pecado cuando sus afectos también están corrompidos y desprovistos de la santa vigilancia que debe venir en primera instancia de la mente. Es un proceso, la mente y los afectos. Si estamos ociosos en cuanto al ejercicio de la piedad, de la meditación, pues simplemente estamos vulnerables. De allí la importancia de la renovación de la mente, como también la importancia de la santificación de los afectos humanos. Así hemos hablado entonces de la meditación como el medio de gracia vital que no debemos descuidar, porque en primer lugar es el Señor que nos insta a poner en práctica y de forma activa este ejercicio para la piedad, con el fin de que sus enseñanzas cobren vida en nosotros y no tan solo seamos oidores o lectores olvidadizos. Leer por leer ya sabemos que no es suficiente, así como escuchar por escuchar los sermones no es suficiente, ya que nuestra mente necesita fortalecerse en un aprendizaje sabio para producir el debido fruto, para lograr esa transformación
que en el versículo 2 menciona. Para eso tenemos la meditación. Con este debido y disciplinado ejercicio podemos entonces mantener una mente que atesore en verdad las palabras divinas, que esté vigilante ante el pecado y esté equipada para las ocasiones engañosas que se presenten. La mente esforzada para la piedad conducirá así, con la asistencia del Espíritu, a renovar también nuestros afectos, para que cuando se presente entonces la ocasión pecaminosa, nuestros afectos puedan expresar esa tristeza según Dios para convicción de pecado. Ese amor abnegado para resolver, morir más al mundo y a los deleites. Así nuestras inclinaciones naturales por medio del buen uso de los sentidos ejercitados a través de la meditación puedan mantener mayor oposición ante la oportunidad pecaminosa. Sin embargo, el mundo intenta presentarnos las vanidades de los ojos a través de las redes y produce en nosotros los deseos de vivir en una mansión y poseer grandes riquezas y lujos más allá de nuestras posibilidades, o hacer expediciones lujosas o viajes con grandes comodidades, o nos muestra la vanidad de la belleza para codiciarla en nuestro corazón, sea porque deseamos ser así, o sea porque deseamos también casarnos con una persona así. También puede mostrarnos que los logros personales van sobre todas las cosas sin importar las prioridades espirituales, sin importar el tiempo diario de la meditación bíblica y sin importar también las prioridades familiares, como atender sabiamente el hogar. Con todo esto podemos estar en un peligro constante. Unos deseos profundos sobre estas vanidades pueden conducirnos a aborrecer nuestras propias circunstancias y traer amargura a nuestro corazón. Esto es muy serio. Sin embargo, un deseo puede ser sutil al inicio, pero luego conducirnos, como a David, al adulterio, debido a no presentar oposición a su debido tiempo. Y no contrarrestar entonces esos pensamientos con meditaciones celestiales y con afectos que nos inclinen más a las cosas celestiales que a las terrenales. Así el mundo seguirá y seguirá influyendo en mostrar las vanidades de la gloria, las vanidades de la vida sin Dios. Cuando empezamos a no tener en cuenta las prioridades espirituales en las determinaciones laborales, académicas, familiares, ya hemos empezado a andar por el mal camino y ancho. Debemos entonces meditar por medio de la asistencia del Espíritu para ser conducidos a resolver en nuestro corazón que, a diferencia del mundo, nuestro alimento sea toda palabra que sale de la boca de Dios, para que entonces podamos decir y también determinar: dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová, como el salmista en el Salmo 104:34. Hermanos, es muy fácil recitarlo, pero es mucho más difícil vivirlo, por lo cual debemos esforzarnos sabiamente como un sacrificio vivo al Señor. Esto es un proceso activo, no podemos dejarlo a la pasividad. Terminamos en oración. Padre amado, a ti sea el honor, la gloria y el poder, porque nos das tu palabra que tiene tanto que enseñarnos, porque es ella luz y vida para nosotros y la instrucción que tanto necesitamos. Oh Señor, perdónanos por no apreciarla a veces de una buena forma, por no meditarla haciendo caso a lo que tú nos das, lo que tú nos mandas a través de ella. Ayúdanos, Padre, permite que la asistencia del Espíritu nos sobrecoja y pueda así guiarnos también a cumplir este deber. Ayúdanos a ser valientes, a tomar ese requerimiento que se necesita para ser activo y no ser pasivo en cuanto a la piedad. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores. Que tu palabra sea nuestra luz y guía y que en ella podamos edificarnos por medio del Espíritu. Te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén.